enciende tu celular cuando el en vivo vaya a comenzar, porque si Dios te va a hablar por el Facebook hoy será, va a predicar tu pastor y lo debes de escuchar. Los templos están cerrados, no nos podemos congregar, debemos estar en casa por nuestra seguridad. Por eso los días de culto te debes de conectar. Los inventos que ahora hay los debemos de aprovechar para escuchar los mensajes que predicadores dan. Hoy todos están en vivo, es buena oportunidad. Ya con esta me despido, ya terminé aquí de cantar. Estemos todos orando que vuelva la normalidad. Cuando a la iglesia tú vuelvas, apaga tu celular. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes esta tarde. Hoy es miércoles y cada miércoles nosotros tenemos nuestro servicio de oración y nuestro servicio de estudio bíblico. Es la razón por la que estamos aquí. Mientras buscan ahí, hermanos, su Biblia en Crónicas, esta vez vamos a continuar con nuestras lecturas bíblicas y vamos a estar ahí en los libros de Crónicas, número 1 y número 2. Mientras ustedes buscan este pasaje, este libro de la Biblia, déjenme cantarle esta canción que dice más o menos así. Cada día que va pasando se cumplen las profecías. El Señor Jesús nos dijo para los postreros días, los padres contra los hijos contra los padres, hay muertes y pestilencias, hay hambre en todos lugares, de la higuera estar pendientes, cuando su rama enverdezca, sabes que Cristo ya viene. Sabes que Cristo ya viene, sabes que el tiempo está cerca. Todos estamos pendientes de los acontecimientos. Por Cristo fueron predichos, hoy tienen su cumplimiento. Esto que el mundo padece es principio de dolores y mi alma se entristece porque vienen tiempos peores. De la higuera estar pendientes cuando su rama enverdezca. Sabes que Cristo ya viene, sabes que Cristo ya viene, sabes que el tiempo está cerca. Buscando nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Crónicas, por favor. Vamos a estar estudiando los miércoles. Tradicionalmente, ya de tiempo, tenemos nuestros estudios bíblicos. Así que
cada miércoles tenemos la oportunidad y tenemos la tradición bautista de estudiar la palabra de Dios, de tener estudios bíblicos, lo que son los días miércoles. Así que también tenemos la costumbre, hermanos, de levantar peticiones. Así que si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, bueno, pues háganosla saber a nuestra iglesia. Le decimos a los hermanos que nos lo hagan saber a través de WhatsApp, el grupo que tenemos en la iglesia. Pero si usted quiere hacernos saber su petición, pues ponga ahí un comentario, escríbala y nosotros con mucho gusto estaremos orando por ella. También es tiempo para dar gracias a Dios, a hacernos saber o para saber lo que Dios está haciendo en su pueblo. Sin duda que algunos de ustedes, hermanos, incluyéndome, estamos agradecidos por el cuidado de Dios, por las cosas que Él está haciendo a través de su pueblo, con la familia, individualmente y en la iglesia. Así que si usted tiene una acción de gracias, pues también háganosla saber, hermanos. Estaremos muy contentos de saber que usted está bien, que Dios lo está bendiciendo, que Dios lo está ayudando. Y alguien me decía, ¿por qué no hacemos un en vivo de cantos? Bueno, lo estoy pensando, déjeme acomodar mi tiempo y probablemente más adelante estaré haciendo algunos tiempos para algunos cantos. Así que si usted quisiera que incluyéramos algún himno, algún canto en estos días para adelante, pues háganoslo también saber. Queremos en estos tiempos de contingencia, en estos tiempos que estamos guardados o resguardados en nuestros hogares, en nuestras casas, bueno, pues sería bueno estar aprendiendo algunos himnos, hermanos, que serían de gran bendición. Quiero invitarles, por favor, a abrir nuestras Biblias en Crónicas, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Crónicas, en los capítulos que tenemos ahí, en el primer libro de Crónicas. Por favor, quiero invitarle a abrir su Biblia ahí y voy a leer un verso, hermanos. Voy a leer solamente un verso de este capítulo, del capítulo 4, y voy a leer el verso 23. Capítulo 4 de Primera Crónicas, verso 23, donde dice: estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados. Moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Solamente he querido leer un pasaje. Muchos mensajes se han predicado de estos libros, estos dos libros. Pero hoy yo quiero darles un estudio. Quiero considerar algunas cosas que me parecen interesantes en estos libros de Crónicas, tanto el primero como el segundo. Dicho sea de paso, quiero recordarles que, hermanos, en nuestra iglesia, estos son los dos libros que vamos a estar leyendo, comenzando el día de hoy. Hoy iniciamos el primer libro de Crónicas y los días que siguen y la próxima semana y unos días más, me parece, estaremos leyendo estos dos libros. En los Salmos, vamos en el Salmo 10. Hoy debemos estar leyendo el Salmo 10 y en los Proverbios, pues es el proverbio que corresponde para hoy, 8 de abril, el Proverbios 8. Leemos un proverbio al día, leemos un salmo diario y la lectura normal de nuestro programa para leer toda la Biblia durante un año. Y de vez en cuando les traigo estudios y les traigo mensajes sobre lo que se está leyendo, sobre las lecturas. Así que hoy, que vamos a comenzar el libro de Crónicas, los libros de Crónicas, he querido traerle un estudio sobre estos libros. Ahora vamos a orar primero. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, y si usted tiene una petición, si usted tiene una necesidad, pues háganosla saber.
mándenosla ahí en algún comentario. Y si tiene una acción de gracias también, hermanos, queremos saber de ustedes. Queremos estar unidos en oración en estos días. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Padre, en esta tarde, por favor, Señor, le pedimos su bendición. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, pidiéndole, Señor, y rogándole que por favor tenga misericordia de su pueblo. Que, Señor, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, Señor, y nos ayude. Ayude, Señor, nuestra congregación, ayude nuestras familias, ayude nuestros hogares, ayude los empleos, los trabajos de los hermanos. Algunos de ellos, Señor, ya están desocupados, algunos de ellos ya no están trabajando. Señor, le pido por favor que los bendiga y los ayude, Señor, a ellos y a sus familias. Señor, también le pido por favor, Señor, a los hermanos que todavía están trabajando. Ayúdelos y protégelos, guárdelos, Señor, que están en las calles, que están tratando con personas. Señor, guárdelos ahí de su mano poderosa, por favor. Bendiga nuestras iglesias, hermanas. Ayude, Señor, a nuestros consiervos, pastores, predicadores, que están, Señor, intentando y tratando, Señor, de salir adelante y tratando, Señor, de predicar y de enseñar su palabra y pastorear y predicar y consolar y animar y ayudar a su congregación. Señor, bendígalos, Padre, y ayúdelos para mantener, Señor, el paso. Ayúdenos para mantenernos firmes, Señor, en esta situación para la cual no estábamos preparados. En esta situación, Señor, para la cual no hay entrenamiento. Para esta situación, Señor, para la cual no hay instrucción, no hay un instructivo, no hay, Señor, un instituto bíblico que nos prepare para esto. Señor Jesús, confiamos solamente en su gracia. Confiamos solamente en su poder. Confiamos en su mano poderosa. Y Señor bendito, ayúdenos para salir adelante. Ayúdenos para continuar, Señor, y que pronto pase esta situación. Sabemos desde dónde viene y sabemos cómo han sufrido y han batallado los países por donde esta epidemia ha pasado. Señor, oramos por los nuestros. Oramos, Señor, que nos bendiga. Oramos que nos ayude, por favor. Y mientras tanto, ayúdenos, Señor, para hacer su obra. Ayúdenos para seguir predicando el Evangelio. Ayúdenos para seguir dando testimonio. Ayúdenos, Señor, para seguir hablando a las personas que no son salvas, que no tienen a Cristo en su corazón todavía. Ayúdenos, Señor, para hacerlo de una manera o de otra, utilizando todos los recursos que tengamos a la mano para poder seguir predicando y anunciando su palabra. Oramos que por favor nos ayude, Señor. Bendiga las necesidades, bendiga, Señor, las peticiones, conteste, Señor, las peticiones que los hermanos tendrán, que los hermanos tienen, supla sus necesidades, ayúdelos, deles paz, deles sosiego, deles seguridad, deles tranquilidad, Señor, pero sobre todo, deles fe para confiar en sus promesas, Señor, y en su cuidado divino. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo quiero mencionar algunas cosas sobre los libros de Crónicas. Son algunos apuntes que yo he hecho que me han ayudado y me han servido en estos libros. Ustedes saben, cada libro de la Biblia tiene su contexto, su propio contexto. Cada libro de la Biblia tiene su propio bosquejo, su propia organización, su propia forma y manera de estudio. Cada libro de la Biblia lo leemos o cuando nos acercamos a él encontramos cosas maravillosas, muy interesantes, muy importantes. Y ahora nos corresponde los libros de Crónicas. Leímos los Reyes anteriormente y leímos los dos de Samuel también anteriormente.
Y les decía que estos libros contienen un alto contenido de liderazgo. Ahí en estos libros se encuentra el liderazgo de Samuel. En estos libros se encuentra el liderazgo de David. En estos libros se encuentra el liderazgo de Salomón. Y entre ellos se encuentra el liderazgo de algunos reyes y algunos profetas y algunos sacerdotes y levitas. Así que estos libros son ricos con respecto al liderazgo cristiano, con respecto al qué hacer en la vida cristiana, cómo servir a Dios, qué decisiones tomar y demás. Cuando llegamos a Crónicas parece que es una repetición. Cuando llegamos a Crónicas parece que todo se repite otra vez. Y por esa razón yo quiero tomar unos minutos para darle unos apuntes aquí con respecto a estos libros. La primera cosa que encontramos es eso. Número 1, la repetición. Cuando comenzamos a leer las crónicas, tanto sea el libro 1 o el libro 2, nos damos cuenta que mucho de lo que está aquí ya fue dicho en Samuel o ya fue dicho en los reyes. Y como es así, entonces una pregunta viene a nuestra mente: ¿para qué repetir otra vez lo que ya se dijo? ¿Por qué una vez más encontramos las mismas cosas que ya hemos estudiado? Bueno, como diría alguien, qué bueno que me preguntó. Qué bueno que me hizo esa pregunta, porque eso me da derecho a darle una respuesta. En la Biblia tiene diferentes llaves o diferentes sistemas de estudio, diferentes formas de estudio a lo que nosotros llamamos principios de hermenéutica o principios de interpretación. Cuando usamos estos principios de interpretación, cuando usamos estos principios para entender y comprender mejor la palabra de Dios, uno de ellos se llama el principio de la repetición, o como algunos le han llamado, el principio de la doble referencia o el principio de la mención progresiva. Quiere decir que Dios está repitiendo las cosas que ya dijo antes, pero mientras lo hace, lo está haciendo desde un punto de vista distinto y está añadiendo más información, está añadiendo más detalles, más cosas de las que ya había dicho antes. Una de estos ejemplos lo miramos en la creación del hombre. Lo miramos en Génesis capítulo 1 y luego lo volvemos a mirar otra vez en Génesis capítulo 2. Pero si usted compara la creación del hombre o los dos relatos de la creación del hombre, el capítulo 1 con el capítulo 2, notará que se suplementan el uno al otro y que en el capítulo 2 Dios añade más detalles de los que dijo en el capítulo 1. Esta es pues una de las formas como Dios enseña, por medio de la repetición. Por medio de la repetición, solamente que cada vez que lo repite otra vez y cada vez que lo señala otra vez y cada vez que lo vuelve a repetir, lo hace con un nivel un poquito más alto. Diríamos con un grado de dificultad un poquito más elevado. Se nos da la primera lección y si la aprendemos, gloria a Dios. Si no, se nos vuelve a dar la misma lección, pero con otros antecedentes. Y si no la aprendemos, se nos seguirá dando la misma lección vez tras vez, tras vez, tras vez. Esto es como un alumno que va al kinder y luego va a la primaria y luego va a la secundaria y luego va a la preparatoria y así sucesivamente. No son nuevas letras las que recibe, no son nuevos números los que recibe. A veces son las mismas materias, pero con una calidad más elevada. Si habláramos de las matemáticas, pues entonces al niño en el kinder se le enseña nada más que hay varios números. En la primaria se le enseña a conjugar y a juntar y a hacer cifras con estos números.
Y así sucesivamente hasta que aprende a hacer grandes y largas y profundas operaciones matemáticas. Pero los números son los mismos. No hay más números que del 0 al 9. Esos son todos los que hay. Pero combinándolos pueden llegarse a operaciones mucho, muy importantes. Bueno, así es como Dios trabaja. Dios nos da una lección y nos vuelve a dar la misma lección. Si no la aprendemos, nos la vuelve a dar más adelante. Dios dijo algunas cosas en Génesis, las volvió a mencionar en Éxodo, siguió mencionándolas en Levítico, en Números, en Deuteronomio, y así sucesivamente hasta llegar al Nuevo Testamento. Aun cuando llegamos al libro de Apocalipsis, todavía resuenan las mismas lecciones. Esto me llama la atención porque en el templo de Salomón se menciona una escalera de caracol. Esa escalera de caracol que iba dando vueltas y vueltas y vueltas, pero cada vez que daba una vuelta iba ascendiendo cada vez más y subiendo cada vez más. Entonces esa es la vida cristiana. Así es como Dios trabaja. No solamente es avanzar, sino también es subir. No solamente es crecer hacia adelante, eso es crecer hacia arriba. Y en las Escrituras tenemos muchas referencias con respecto al crecimiento espiritual y con respecto al crecimiento cristiano. La Biblia dice de Jesucristo que Él crecía. La Biblia dice de Samuel que Él crecía. La Biblia dice de otros personajes que crecieron. Bueno, entonces en Crónicas tenemos ese principio, el principio de crecimiento, el principio de repetición, el principio de la repetición. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, los 10 mandamientos aparecen más de una vez en la Biblia. Cuando leemos Éxodo, Levítico y Números, y luego llegamos a Deuteronomio, Deuteronomio parece ser una repetición de Éxodo, de Levítico y de Números juntos. Luego cuando llegamos a los evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan, aparecen muchos eventos en los 4 evangelios. Otros aparecen solamente en 3, en los primeros 3. Otros aparecen solamente en 2. Las genealogías, la lista de familias, aparecen muchas veces en las Escrituras. La lista de los apóstoles aparece más de una vez. Cuando Israel fue sacado de Egipto, esta historia se repite muchas veces, principalmente en el Antiguo Testamento. Acá al pueblo cada vez se les estaba recordando que Dios lo sacó de Egipto. Hay muchas ocasiones, hay muchos pasajes en la Biblia repetitivos, con este propósito, con este plan: enseñar y grabar en el corazón, en la mente del creyente, en la mente del Hijo de Dios, en la mente del pueblo, de su pueblo, de la iglesia. Dios tiene el propósito que sus verdades queden grabadas en nuestros corazones. Ahora, cuando leemos las Escrituras, del Génesis al Apocalipsis, entonces podemos tener un panorama más claro de todas estas verdades. Pero algunos cristianos no leen la Biblia así. Algunos cristianos leen la Biblia como dicen, donde caiga. Empiezan allá en Colosenses, luego otro día leen Éxodo, luego otro día Salmos, luego otro día Apocalipsis, luego otro día Santiago, otro día Proverbios, y así sucesivamente durante toda su vida. De modo que no tienen un programa normal de lecturas. Pero aún así, Dios se encarga de enseñarles. Ahora, no es la manera correcta de estudiar las Escrituras, por supuesto. Pero cada vez que usted abre la Biblia, donde usted abra la Biblia, tenga la seguridad que Dios es lo suficientemente poderoso y sabio para hablar a su corazón en el pasaje que usted lea. Y por eso es la repetición. Por eso es que diferentes temas están por toda la Biblia, repetidos y repetidos y repetidos y repetidos. De modo que aunque usted nada más lea un libro de la Biblia, si lo lee bien,
si lo estudia bien, si lo analiza bien, si lo investiga bien y lo relaciona bien, ese libro será suficiente para darle a usted un buen crecimiento espiritual. Entonces, esta es una de las primeras cosas que a mí me llama la atención en Crónicas. Hay mucha repetición de lo que se dijo, como dije, en Samuel y en Reyes. Pero hay otra cosa que me llama la atención en Crónicas. Y voy a pedirle que abra su Biblia en 1 Crónicas 5:22. Mire, vamos a buscar este pasaje. 1 Crónicas 5:22. Busque su Biblia ahí. Y vamos a mirar una cosa interesante que está aquí. Este es el segundo punto o la segunda cosa que quiero mencionar sobre Crónicas. La primera cosa es la repetición. La segunda cosa es las incidencias divinas. O es decir, las cosas que Crónicas dice que son de Dios. Las propiedades de Dios. Y en este punto, usted haría muy bien en subrayar, en marcar cada vez que Crónicas diga algo que es de Dios. Por ejemplo, aquí en 1 Crónicas 5:22, la Biblia dice: y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Es decir, Dios tiene una guerra. Dios tiene una batalla. Esto, hermanos, desde el mismo Génesis 1:2 hasta el mismo Apocalipsis capítulo 20, versos 9 y 10, se puede observar. Usted puede mirar que la Biblia es un libro de guerra. La Biblia es un libro de soldados. La Biblia es un libro de armas. La Biblia es un libro de espadas, de escudos, de lanzas, de guerreros. Bueno, pues en este pasaje leemos, lo voy a leer otra vez, 5:22, dice: porque la guerra era de Dios. Una de las incidencias de Dios, o es decir, una de las cosas que Crónicas dice que son de Dios, es la guerra. Luego hay otro pasaje en el capítulo 13. En el capítulo 13, no voy a leérselos todos, por supuesto. Esta va a ser una de sus tareas. Ahora, en el punto anterior, una de sus super tareas sería encontrar, hermanos, qué cosas hay en Crónicas que no se mencionan en Reyes y en Samuel. Las cosas que se repiten en Crónicas que hay en Samuel y en Reyes, está bien. Pero qué cosas Crónicas añade que no están ni en Samuel ni en Reyes. Esa sería una super tarea suya en los próximos días, si usted quisiera leer un poco más la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 2, dice: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Esta es la segunda cosa, miren, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que Dios tiene una guerra, y tenemos que Dios tiene una voluntad. Dios tiene voluntad. Estamos oyendo o leyendo de la voluntad de Dios. En el capítulo 17, pero en el verso número 3, la Biblia dice: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. Otra vez. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo. Entonces tenemos la guerra de Dios, tenemos la voluntad de Dios y tenemos la palabra de Dios. Así que Crónicas nos da algunas cosas que son de Dios. Será su tarea de usted, mientras está leyendo estos libros, encontrar las demás. Subraya estas tres por lo pronto. Y mientras encuentra las demás, debe de irlas subrayando o debe de irlas anotando. O tome un cuaderno, como yo siempre recomiendo a los hermanos de mi iglesia.
Y como yo siempre recomiendo a los que desean o intentan o procuran estudiar la Biblia y aprender más de ella, tome un cuaderno, tome algunos colores y marque su Biblia y ponga notas y haga referencias. Eso le ayuda a su memoria y también a su corazón. Entonces la primera cosa es la repetición que hay en Crónicas. La segunda cosa, las propiedades de Dios o las incidencias divinas donde Dios interviene y se involucra. La tercera cosa que le quiero mencionar es una palabrita muy cortita, pero que la vamos a encontrar en 1 Crónicas, capítulo número 5 y en el verso número 22. Capítulo 5, otra vez, vamos de regreso. Capítulo 5 y en el verso número 22. Capítulo 5 y en el verso número 22, este capítulo ya lo leímos. Este verso ya lo leímos hace un rato. Pero vamos a leerlo otra vez. Estamos buscando otra cosa ahora. Dice el verso: y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. La palabra que quiero encontrar es la palabra ¿por qué? ¿Por qué? O sin acento. ¿Por qué? Es como encontrando no es una pregunta, es una respuesta. Crónicas da respuestas. Crónicas menciona las causas. Crónicas da razones. Mientras que Reyes y Samuel fueron escritos desde el punto de vista humano, o son escritos desde el punto de vista de la realeza. Crónicas son escritos desde el punto de vista sacerdotal. Y Crónicas está dando respuestas. Crónicas está mencionando las causas, las razones por las cuales las cosas sucedieron. Reyes y Samuel nos dice lo que sucedió, o nos mencionan las cosas que sucedieron. Crónicas nos dice por qué sucedieron. Entonces, en este versículo tenemos esta palabra. En el capítulo 9, verso 26 y verso 27, tenemos otra vez esta palabrita que dice así: porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Porque era el ir y el venir de los sacerdotes y de los levitas, porque ellos deberían de estar ahí todos los días. El capítulo 10 y el verso 13 nos da otra vez una palabra de estas. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y luego escuche lo que dice: y porque consultó a una adivina. Qué interesante que el Espíritu Santo guiara al escritor de Crónicas a explicar esto último: porque consultó a una adivina. Sabemos que lo hizo, pero Crónicas le interesa, a Dios le interesa que los lectores de Crónicas sepan que esa fue la causa por la que Saúl murió. Y luego tenemos en el capítulo 11, verso 14, dice: se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Estos son de los valientes de David. Y vencieron a los filisteos. Y luego dice por qué: porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Porque Jehová los favoreció con una gran victoria. El capítulo 12, pero en el verso número 40, se habla de una fiesta. Se habla de una comida de 3 días.
Dicen los versículos anteriores, el 39, porque estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hicieron estos para comer y beber 3 días? ¿De dónde sacaron los alimentos? Y luego la pregunta es contestada, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Y luego el 40 dice todas las cosas que trajeron. Le da una lista larga de todas las cosas que trajeron sus vecinos para estar con ellos. Y finalmente el verso dice, porque en Israel había alegría. Había una gran fiesta, había una gran alegría. Entonces ellos hicieron lo correcto, ellos trajeron lo que debían de hacer. Y ahora ellos están felices, ellos están contentos. Y por esa razón ellos tienen una gran fiesta. Estos son los versículos que están aclarando esto. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 27. Ahora, estas no son todas las explicaciones que Crónicas da. No. Yo estuve leyendo algunos de ellos y yo paré en más o menos en 40 o 45 de estos porqués. Así que mientras usted esté leyendo estos libros, sería interesante que usted encontrara estas palabras. 27:6. Así que Jotam se hizo fuerte. Y luego le dice por qué. Porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Mire qué interesante. 28:6. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios permitió que este fulano viniera y hiciera tanta mortandad en Judá? Y la respuesta la tenemos en el final del verso. Dice, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. La otra versión dice, porque habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Y luego el verso 11 dice, oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos. Y les da la respuesta, porque Jehová está airado contra vosotros. Y los últimos 2 versos en este punto son en el capítulo 36 y versos 15 y 21. Capítulo 36 y en los versos 15 y 21. El 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Y luego le dice por qué. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el verso 21 dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mire cómo dice, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Bueno, usted debe recordar que Dios les dijo al pueblo de Israel que cada 7 años la tierra debería descansar 1 año. Y por muchos años ellos no dieron descanso a la tierra. Entonces Dios decidió sacarlos de la tierra hasta que la tierra descansara el año de cada 6 que ellos no descansaron. Y así se cumplieron los 70 años. Bueno, otras cosas que son mencionadas, y ya no me alcanza mucho el tiempo, es que Crónicas es un instructivo para los que regresan. El libro de Crónicas es un instructivo para los que van a regresar a la tierra. En los últimos versos de Crónicas dice que haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Así termina el segundo libro de Crónicas, lo cual está dando al pueblo la oportunidad, lo cual está dando al pueblo
el permiso, la promesa de regresar. Entonces, estos libros son escritos para la nueva generación. Estos libros son escritos para aquellos que vuelven, para aquellos que regresan. Las cosas, estos libros incluyen las cosas que deben conocer, las cosas que deben aprender, las cosas que deben de entender. Por esa razón, Dios les está diciendo por qué causa aquellos pueblos cayeron. ¿Por qué causa hace 70 años sus hermanos, sus padres, fueron llevados cautivos? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahora ellos deben de aprender sobre su Dios, sobre sus leyes, sobre sus costumbres, sobre sus antepasados, pero sobre todo deben aprender sobre la palabra, sobre la ley de Dios, para que no vuelva a pasar otra vez lo mismo. Así que Crónicas es un poco parecido a Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue escrito para la nueva generación que iba a ser introducida a la nueva tierra, a la tierra prometida. Crónicas es escrito para aquellos que después del cautiverio, para los hijos de los hijos de los hijos del cautiverio, van a regresar. Es por eso que comienza con una genealogía, con una larga genealogía. Igual como los que hicieron la genealogía o el censo que se hiciera en el desierto por Moisés. Bueno, entonces, hermanos, aquí ya casi estoy terminando. Ya hay más cosas que pudiera mencionar, pero la última cosa que voy a mencionar es que en Crónicas se están cumpliendo unas profecías. En este libro, en el regreso de estos judíos a Jerusalén, cuando estos judíos van a comenzar su regreso a Jerusalén, ellos están cumpliendo una profecía que Dios dijo por boca de Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer eso. Libro de Jeremías, capítulo número 25. Se está cumpliendo o se están cumpliendo unas profecías. El canto que mencionaba hace un rato decía: cada día que va pasando se cumplen las profecías que el Señor Jesús nos dijo para los postreros días. Y hermanos míos, no podemos negar que en estos últimos años han ocurrido una serie de cosas que nos hacen pensar y que nos hacen saber que el fin se aproxima, que el fin está cerca. Capítulo 25, verso 11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Verso 11, 25, 11. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estoy leyendo no Crónicas, no estoy leyendo Daniel, no estoy leyendo Esdras o Nehemías, que son los libros que marcan el regreso. No, estoy leyendo Jeremías, un libro que, a mi entender, fue escrito hace 80 años. Ya son los 70 del cautiverio, y ahora, y unos cuantos años más en los que Jeremías estuvo predicando. Dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y aquí dice, y aquí sigue leyendo, y aquí sigue hablando el juicio de Dios sobre aquella ciudad, aquella nación que cautivó a su pueblo. Y luego menciona la restauración de su pueblo, menciona la restauración del Israel. Ahora, si podemos leer, hermanos, al principio de Jeremías, podemos mirar en qué reinados, en los reinados de quién Jeremías profetizó. Dice: palabra de Jehová
que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Como pueden ver, el reinado de Jeremías, el tiempo profético de Jeremías no fue de 1 o 2 o 3 o 5 años, fue de varios años más, algunos, un buen número de años. Y mientras él está profetizando, más los años que el pueblo de Israel, de Judá estuvo cautivo, que son 70. Entonces, por eso le digo, 80 años o más hace que Jeremías dijo esta profecía en Jeremías 25:11. Luego lo volvió a decir en el capítulo 29. Mire, capítulo 29, verso 10. La Biblia dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y así sigue hablando. Esta es la restauración de Israel. Esta es la profecía. Pero hay una profecía que se escribió más antes, o más atrás, o más antigua que la de Jeremías. Y esta es la de Isaías. Isaías capítulo 44. Le digo, esta es como la ley de la repetición. Dios lo dice una vez, lo vuelve a decir, lo vuelve a decir y lo sigue diciendo. Isaías 44, 28. Dice, así dice de Ciro, o que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, mire cómo Dios levanta sus testigos. Dice la Biblia que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Antes del cautiverio, hubo distintos profetas que profetizaban, tanto a Israel como a Judá, tanto al reino del norte como al reino del sur. Pero los dos más destacados son Isaías y Jeremías. Durante el cautiverio, Dios no los dejó sin profecía. Y hubo 2, al menos, que estuvieron profetizando y hablando durante el cautiverio. Estos son Ezequiel y Daniel. Y después del cautiverio, cuando estos regresaron, hubo todavía 2 más, 2 profetas que vinieron con ellos. Uno es Ageo y el otro es Zacarías. Entonces, en boca de 2 testigos consta toda palabra. Ellos siempre tuvieron al menos 2 profetas en todos los tiempos. Repito, Isaías y Jeremías antes del cautiverio, Ezequiel y Daniel durante el cautiverio, y Ageo y Zacarías después del cautiverio. Entonces, esto me lleva, hermanos, a finalizar esta lección. Las crónicas son de repetición. Las crónicas son para mencionar algunas incidencias divinas, propiedades de Dios. Las crónicas son para explicar a la nueva generación, a los que regresan, explicarles por qué sucedieron las cosas. Las crónicas son un instructivo de aprendizaje, de enseñanza.
para que no vuelvan a hacer y a cometer los errores que cometieron sus padres. Las crónicas son un cumplimiento profético. Las crónicas vienen a afirmar el cumplimiento profético. Ahora, si usted quiere tener un panorama más claro y más amplio de lo que pasó en su regreso de estos judíos del cautiverio, pues entonces tiene que leer Esdras, tiene que leer Nehemías y tiene que leer estos dos profetas al menos que yo acabo de mencionar, Ageo y Zacarías. Quiero terminar leyendo un texto en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Quiero terminar leyendo este verso que dice de la siguiente manera. 1 de Pedro, capítulo 1 y el verso número 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Con esto quiero decir, hermanos, que las profecías con las que estoy cerrando este estudio, que el libro de Crónicas, los libros de Crónicas son una muestra de las profecías cumplidas de Dios, de que Dios cumple sus profecías y sus promesas. Porque en verdad los judíos regresaron de Babilonia. Y si leemos Esdras y Nehemías, nos vamos a dar cuenta de la obra de Dios, lo que Dios hizo con ellos para que regresaran. Y luego cuando se establecieron, Dios los cuidó, los ayudó de todos sus enemigos que se opusieron. Pero eso lo vamos a mirar cuando estudiemos o cuando leamos Esdras, Nehemías y Esther. Y por supuesto, junto con Ageo y Zacarías. De aquí aprendemos que las profecías Dios las cumple. De aquí aprendemos que Dios es fiel. De aquí aprendemos que Dios no miente. De aquí aprendemos, hermanos, como dice el verso aquí en Pedro, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay otro pasaje en el Salmo 62:8, hablando de que debemos de esperar, hablando que debemos de tener fe, hablando que debemos de confiar en las promesas de Dios. Esta es una de las tres cosas que debemos hacer con las promesas de Dios. 62:8. Una es conocer las profecías. Debemos conocer las profecías. Es lo que dice Marcos 13:29. Y esto conociendo el tiempo. Salmo 62:8 dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esta es la otra cosa que debemos de hacer. Primero debemos conocer las profecías. Conocer en los tiempos. Y para eso, pues debemos de ser estudiosos serios de la Biblia. Es la primera cosa, conocer las profecías. Segundo, debemos creer las profecías. Cristo dijo, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y número 3, la tercera cosa que debemos hacer es esperar en las profecías. Pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo. Debemos de aprender a esperar en Dios. Dice, esperad en él en todo tiempo. Esto es una de las clases, una de las materias más difíciles de aprender. La paciencia. La paciencia. Esto es lo más difícil en la vida cristiana. Nuestra esperanza, hermanos, nuestra esperanza debe estar en Dios. Nuestra esperanza debe estar en nuestro Salvador. Nuestra esperanza debe estar en nuestro Rey. Nuestra esperanza debe estar en su venida, en su regreso, en su gloriosa venida. Porque la Biblia dice que Él regresa.
Varones Galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Y en el Nuevo Testamento, tanto en las epístolas de Pablo como en las epístolas generales, tenemos promesas del Señor Jesucristo que vuelve. Tenemos promesas del Señor Jesucristo que regresa. Primera Tesalonicenses 1:10, Hebreos 10:23, Tito 2:13, Colosenses 1:5. Nos hablan de la esperanza que tenemos en Dios, de la esperanza que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Finalmente, tengo que decirle que la manera, el acomodo de los libros del Antiguo Testamento, principalmente Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos, nos anuncian de lo que viene, de las profecías que vienen. Por ejemplo, Crónicas nos habla del regreso de los judíos a su tierra. Esdras y Nehemías nos hablan de lo que hicieron cuando regresaron a la tierra. Construyeron un templo y volvieron otra vez con sus sacrificios. Y volvieron otra vez con todo a guardar la ley y todo lo que ellos tenían ahí. Pero luego tenemos el libro de Esther, una boda. Una boda de una judía con un gentil. Si lo pueden mirar ahí. Tenemos la boda ahí. Y luego después tenemos a Job, que no es otro que una figura de la gran tribulación. El nombre de Job significa perseguido. Y el lugar donde él vivió, el lugar donde él estaba, es el lugar a donde los judíos van a huir cuando sean perseguidos en la gran tribulación. Y luego después de Job tenemos el libro de los Salmos. El rey estableciendo su reino milenial. En el acomodo de estos libros tenemos la palabra profética, como dijo Pedro, más segura. Que Dios nos ayude. Déjeme terminar cantando esta pequeña alabanza. Hablando de la esperanza. El creyente tiene una esperanza. El cristiano tiene una esperanza por haber aceptado a Jesucristo, por haber aceptado al Hijo de Dios en su corazón. Tiene esta esperanza. Pero usted que me está escuchando, yo no sé si usted tiene esa esperanza. Yo no sé si usted está seguro o está segura que cuando Cristo venga por su pueblo, usted va a ir con él. Yo no sé si usted sabe que pertenece al pueblo de Dios. Yo no sé si usted ya es un hijo de Dios o no. Si usted ya le recibió en su corazón. Juan 1:12 dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que le recibieron. Si usted ya recibió a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Y cuando Cristo venga, usted se irá con él. Si no, ¿dónde está su esperanza? Su esperanza debe estar en el Salvador. Su esperanza debe de estar en que ya se arrepintió. Su esperanza debe de estar en que ya aceptó a Cristo en su corazón. Su esperanza debe de estar en que ya confesó sus pecados delante de él. Y su esperanza debe estar en el sacrificio que él hizo por usted en la cruz del Calvario. Si su esperanza está en usted mismo, si su esperanza está en su religión, si su esperanza está en su conocimiento, yo le tengo que decir a usted que su esperanza está mal fundada. Su esperanza debe estar en Cristo Jesús. Y esta tarde usted puede poner su esperanza en él. En esta tarde usted puede orar y puede decirle a Jesús: Señor, creo que soy pecador. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Me confieso pecador. Sé que te he ofendido. Sé que mis maldades están enfrente de mí y que por mi pecado merezco el infierno. Me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador personal. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo
tiene la vida, y que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si usted hizo esta oración, aunque es cortita, pero si la hizo sinceramente, de corazón y con fe, créame, el Señor Jesucristo le salvará. Y cuando Él venga por su iglesia, usted se irá con Él. Pero pregunto, ¿dónde está su esperanza? ¿Dónde está su esperanza? Mi esperanza está en Dios. Desde hoy y para siempre, mi esperanza está en Dios hasta el final. Si en esta vida tú caminas sin saber en dónde pasarás la eternidad, es un problema que tú debes resolver antes que mueras y no haya tiempo ya. Tu esperanza, ¿en dónde está? Está en Dios o en alguien más. Tu esperanza está en Jesús o en dónde está. Tu salvación ya fue pagada en la cruz. Cuando Jesús fue ahí y murió para que todo aquel que en él cree tenga vida y no condenación. Tu esperanza, ¿en dónde está? Está en Dios o en alguien más. Tu esperanza está en Jesús hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Jesús. Ojalá que todos podamos decir hasta el final, que su esperanza esté en Cristo, porque las profecías que fueron dichas, téngalo por seguro, serán cumplidas. Que Dios le bendiga esta tarde.